Y usted va a abrir su Biblia ahí en el libro de Primera de Samuel. Vamos a tener en esta noche 2 lecturas. No fue fácil preparar este tema. Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Verso 1 al 9. Y en el mismo 8 vamos a ir al 19, 22. Y ahí va a estar la palabra del Señor en esta noche. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 1 al 9. 8, 19 al 22. Si usted lo encuentra, usted se va a colocar de pies y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Bérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo, Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo le tratará el rey que reinará sobre ellos. 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, ido cada uno a vuestra ciudad. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y buen Padre celestial. En esta hora, Señor, seguimos delante de su presencia, alabando, bendiciendo y exaltando, Señor, su nombre, dando gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos tienes en este lugar. Nos has dado el privilegio más grande, Señor, de poder ser parte de su iglesia, parte de su pueblo. Hoy, Padre, estoy frente a tu palabra, Señor. Padre Santo, pidiendo tu misericordia. Padre eterno, que tú limpias mis labios, que limpias mi mente, Señor. Quiero, Padre, que hoy pueda ser, Señor, usada. Padre, que tú reveles tu palabra a mi corazón. Padre eterno, soy nada más un instrumento, el que tú puedes usar, Señor, para tu gloria. Bendice a la iglesia. Reprenda toda incredulidad, Señor. Llévese todo cansancio, Padre. Toda enfermedad, Señor. Todo desánimo en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, cerca este lugar, Padre eterno, para que podamos oír tu palabra. Padre eterno, porque tú tienes una voz, Señor, para hablar a nuestros corazones, porque tú conoces nuestra condición y tú sabes también cómo hoy hemos llegado a este lugar, cómo hemos servido, Padre, desde que te conocimos a ti, Señor. Es por eso, Padre, que yo te pido, revela esta tu palabra, Señor, para que en esta noche podamos ser edificados, Señor, instruidos por usted, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Dios le bendiga. Yo le decía que no era tan fácil el tema que hoy yo tenía, porque no fue fácil prepararlo. Este tema no le podía colocar, no encontré un título en sí, pero Dios empezó a ministrarme acerca de la voluntad perfecta del Señor y la voluntad permisible. Y el Señor ministraba mi corazón en esta palabra, que lamentablemente muchos del pueblo de Dios, muchos de los hijos del Señor han vivido en el Evangelio
bajo la voluntad permisible, pero no bajo la voluntad perfecta de Dios. Y lo demuestra a través de la palabra que hoy día nosotros hemos leído, cuando el Señor habla y nos muestra aquí al pueblo de Israel. No quiero hablar de lo que el pueblo de Israel hizo en el pasado, porque aquí en la misma palabra el Señor le recuerda al pueblo que el Señor lo había sacado de la esclavitud y lo había traído por un desierto, pero este pueblo tenía un problema, que siempre estaba reclamando, que siempre nunca estuvo contento. Este pueblo siempre estuvo murmurando y siempre fue llevado en su corazón a adorar ídolos. Y aquí la palabra del Señor muestra y dice que Samuel, usted sabe que Samuel, la palabra de Dios dice que fue una petición de Ana, que tuvo a este hijo Samuel, ¿verdad? Ana era una mujer estéril, pero el Señor le dio a este hijo que lo concibiera y lo colocó como juez en Israel, y ella lo llevó desde niño, lo colocó en el templo, apenas lo destetó, lo llevó y lo colocó allí en el templo de Jehová. O sea, él vivió en la casa de Dios siempre. Por lo tanto, era un hombre correcto, era un hombre, voy a hablarlo así, perfecto, voy a hablar porque también él tenía esto. Y este hombre dice que envejeció. Y dice que él colocó a sus hijos para que pudieran estar al frente del pueblo. Y sus hijos no fueron tan perfectos como era Samuel. Y el pueblo no le agradó. Pero el pueblo, hermano, en este momento de desagrado cometió un tremendo, grande y terrible error. La palabra del Señor así lo dice. Y dice que ellos, se juntaron, dice los ancianos. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, porque Samuel estaba en ese lugar. Le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y yo quiero hablar acerca de la voluntad del Señor permisible. No era la voluntad perfecta de Dios que Israel fuera guiado por un rey. Ellos siempre estuvieron, hermanos, ministrados por profetas de Dios. Pero el pueblo llegó a un momento de tanto descontento que lo único que ellos querían tener un rey igual como todas las naciones lo tenían. Y qué triste, hermano, sería para Samuel. Ese hombre que a lo mejor muchos años dedicó estando junto al pueblo. No tenía que haber sido fácil para él lo que el pueblo estaba pidiendo. Dios podía haberle dicho no. Dios podía haberle frenado la decisión que ellos querían. Pero no lo hizo Dios. Y mire, yo le coloqué a este tema: cuando nosotros estamos en la voluntad permisible de Dios, hermano, nunca va a haber paz en nuestro corazón y van a haber muchas consecuencias. Y al final de todo esto terminaremos lejos, hermanos del Señor. Dice: y dijo Jehová a Samuel. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Imagínense, hermano, lo que el pueblo estaba cambiando oír a una persona natural, a una persona que no era una persona que iba a ser guiada por Dios. Dios conoce todo, hermano. Dios conoce el presente, conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Dios sabía lo que iba a pasar con el pueblo de Israel cuando este rey reinara. Aún es más, hermano, el Señor le colocó enfrente de ellos, le dijo: este rey va a hacer con ustedes esto y este otro. Le explicó lo que iba a suceder. Le estaba dando, hermano, la oportunidad para que el pueblo se arrepintiera y dijera: ¿sabe? No, sigue Samuel reinándonos tú. Pero el pueblo no hizo caso. Es por eso que leíamos aquí: pero el pueblo, dice, no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y yo quiero ir, hermano, a lo mejor va a ser difícil porque igual para mí es súper complicado explicar, ¿no? Y empieza, hermano, la gran tragedia de esta voluntad permisible.
Dios le coloca a este hombre, lo unge. Dios, no le voy a explicar toda la palabra porque usted la conoce, yo también la conozco. Y Dios empieza a tratar con este hombre llamado Saúl. Le da lo que el pueblo pide, pero no era, hermano, la voluntad del Señor. Y mire, la primera orden que el Señor le da a Saúl, perdón. Lo tenía anotado, estoy muy nerviosa, hermano, ¿verdad? Mire lo que le dice, cómo empezó, hermano, porque la perfecta voluntad de Dios tiene que ver con la obediencia. Y la voluntad permisible, hermano, significa desobediencia. Cuando nosotros decimos, porque nosotros tenemos una palabra que decimos siempre, decimos, es que el Señor lo permitió. ¿Sí o no? Siempre decimos. Y cuando alguien nos dice, hermano, si quiere usted puede ir a la iglesia, si el Señor lo permite. Cuando deberíamos decir nosotros, si el Señor quiere, yo iré. La palabra es diferente. Siempre nosotros decimos esta palabra, si el Señor lo permite. Dios permite todas las cosas, pero no significa que porque Dios permite todas las cosas sea la voluntad de Dios y sea lo que Dios quiere y que estemos bajo esa obediencia de la palabra del Señor. Por eso que la palabra del Señor dice así. Y mire cómo Dios prueba a este hombre. Samuel le dice la primera orden que fue desobedecida. Le dice en el 18, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Lo que al ser humano no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Todo ser humano no le gusta lo que le diga a alguien. A nosotros no nos gusta estar bajo órdenes, hermano. Y aquí Saúl, lamentablemente todavía tenía que estar bajo las órdenes de Dios y bajo las órdenes de Samuel. Y aquí él le da una orden para probar el corazón de Saúl. Porque el Señor en este acto iba a confirmar su reino para siempre, dice la palabra del Señor. Y mire lo que hizo. Él lo hizo a su manera. Y esta manera, hermano, le trajo una tremenda consecuencia. Cuando nosotros, hermanos, Dios nos da una orden, que es la orden, la palabra del Señor es la que nos da las órdenes a nosotros. Nosotros debemos obedecer su palabra, debemos obedecer sus mandamientos. Y estas órdenes, hermano, no podemos nosotros transarlas con nada del mundo. El Señor le da una orden aquí, mire. La primera orden que Dios le dio. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía a Saúl, salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Imagínense, hermano, se le da una orden que él lo esperara 7 días porque él iba a enfrentar una guerra. ¿Y sabe lo que hizo este hombre en esa voluntad? Porque él siguió en esa voluntad permisible. Fue elegido en una voluntad permisible y siguió caminando en esa voluntad permisible. Este era un hombre que nunca iba a someterse a los principios, a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios. Por eso es que Dios le habla, le dice, este rey lo va a subyugar, este rey le va a robar lo que tienen en sus tierras, esto va a tomar a sus hijos para amasarlos, va a tomar. Él habló que los iba a esclavizar. Pero el pueblo no pudo oír estas cosas. Y mire, ¿qué has hecho? Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé y ofrecí holocausto. Me esforcé y lo hice. Pero lo hizo bajo una desobediencia. ¿Quién tenía que hacer ese sacrificio junto a él? Era Samuel. Y él dice que él tomó, hermano, el lugar de Samuel para hacer ese sacrificio. Un hombre que no tenía temor, un hombre que ya había empezado a reinar y a gobernar a Israel sin temor de Dios en su corazón.
Y mire lo que dice más abajo. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Mire, esta había sido una orden. No se lo había ordenado cualquier persona, sino que se lo había dado Dios mismo, había ordenado. ¿Cuántas cosas, hermano, el Señor a nosotros nos ha ordenado que hagamos? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dicho a nosotros que tenemos que hacer y nosotros no lo hemos hecho? ¿Se da cuenta que nosotros a veces estamos siempre caminando bajo la voluntad permisible nada más de Dios? Y esto quiere decir, hermano, la voluntad permisible, que nosotros hacemos los deseos de nuestro corazón, lo que yo creo que está bien, lo que yo pienso, no lo que piensa la palabra de Dios. Porque la voluntad perfecta, hermano, es hacer todo lo que la Biblia dice. Hermano, aunque esa palabra tenga que a lo mejor yo negarme de tantas cosas, hermano, pero esa es la voluntad perfecta. Y a veces vivimos en la voluntad permisible, por eso es que somos infelices en muchas de las áreas de nuestras vidas y no hay paz, hermano. Cuando está la voluntad perfecta, hermano, hay paz en el ser humano. Mire, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué tremendo, hermano. Es que el Señor, al no hacer la voluntad perfecta, el Señor me decía: Dios no se hace problema. Dios siempre se buscará un hombre, siempre se buscará una mujer. Siempre tomará a alguien, hermano, que ame al Señor. Siempre se buscará a alguien que haga la voluntad perfecta de Dios. Si ese hombre, si esa mujer no quiere hacerlo, Dios siempre se proveerá de alguien. Y Él dice: yo ya me he provisto de un rey. Ahora tú eres desechado por cuanto tú no obedeciste a todo lo que yo te mandé. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿sí o no? Toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios tenemos que obedecerla. No importa, hermano, cuán dura sea la palabra, pero la palabra de Dios debemos obedecerla. Y Saúl no entendía quién era Dios, no entendió quién era Dios. Y el pueblo empezó a tener, hermano, este tipo de persona al frente. Un hombre, hermano, que no iba a tener temor a Dios. Y dice la palabra del Señor: tu reino no será duradero. O sea, vas a seguir reinando, pero no por mucho tiempo. Porque el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y usted sabe que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David fue conforme al corazón de Dios? Porque David siempre hizo la voluntad de Él. Porque siempre estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le mandaba hacer. ¿Estaremos nosotros, hermanos, dispuestos a hacer lo que Dios nos manda hacer? Nos cuesta mucho, hermano. ¿Sabe? Vivimos en la pura voluntad permisible. Yo pensaba y decía: Señor, ¿cuánta gente dice que Dios permitió que yo cayera en pecado? ¿Quién te dijo que Dios quiso que tú cayeras en pecado? A Dios no le agrada el pecado. Y el pecado, hermano, nos aparta del Señor. Y es desobediencia en contra de Dios. Dios no está de acuerdo con eso. No estar en la voluntad de Dios, hermano, es desobediencia, y la desobediencia es pecado. Porque sabiendo nosotros hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces, hermano, es pecado. Yo he escuchado mucha gente decir que Dios lo permitió. ¿Sabe para qué? Para que yo entendiera. No, hermano, tú tienes que entender porque tienes la palabra. Nosotros tenemos la palabra para entender, y tenemos personas que nos predican y que nos enseñan, hermano, la palabra. Entonces estamos equivocados, hermano, cuando decimos que Dios lo permitió. Es que Dios lo permitió, hermana. Es que yo viví esta situación, fue Dios lo permitió. ¿Sabe lo que decimos con eso? Que Dios está de acuerdo con mi desobediencia. Que Dios está de acuerdo, hermano, con lo que yo hago, que no es correcto delante de Dios. Y no es así. Tengamos cuidado con nuestras palabras.
Tengamos cuidado, hermano, porque cuando nosotros no queremos, mire, este pueblo dijo, nosotros queremos rey. Ellos se empecinaron en su corazón. No queremos, Samuel, que tú ya nos sigas guiando. Tú eres viejo. Ellos no entendían que no era Samuel el que estaba hablando, sino que era Dios que usaba a Samuel para hablar a su pueblo. Era la propia palabra de Dios que venía a través de Samuel y el pueblo no lo entendió. Samuel sí se puso triste porque ellos estaban desechando. Dios le dice, no importa, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Imagínense, hermano, al grado que se llega cuando uno no entiende la palabra del Señor. La segunda orden que Dios le da, y también este hombre Saúl lo hace a su manera, mire. 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Pero ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vaca, oveja, camello y asno. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, mire, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Imagínense, hermano, Dios lo vuelve a darle otra orden. Mátalo, dice, a todos, no dejes a nadie. ¿Y Saúl qué hizo? Obedeció a media. Saúl obedeció a media. Él tuvo más misericordia que lo que Dios tenía con el pueblo. Y uno dice, ¿por qué Dios quería destruir aún a los niños? ¿Qué problema tenían los niños si los niños son inocentes? Pero Dios sabía que ellos venían con una raíz, hermano, que no iba a acabarse, que ellos iban a ser siempre personas que iban a estar en guerra en contra de su pueblo. Pero ellos no lo entendían. El pueblo, Saúl no lo entendió. Y él dice que perdonó al rey. Perdonó también, dice, y que trajo lo mejor del ganado, diciendo que se lo iba a ofrecer a Jehová. ¿No es así muchas veces, hermano, que nosotros cuando obedecemos algo lo hacemos a media? ¿No es así muchas veces que cuando nosotros, el Señor nos habla algo y nosotros lo hacemos como nosotros creemos que deberíamos hacerlo y no como el Señor nos dice que debemos hacerlo? ¿No se parece mucho a nosotros, hermano? ¿Cómo nos gustaría a nosotros cuando tenemos a nuestros hijos, cuando les decimos que ellos tienen que ser obedientes? ¿Y cómo se siente usted como padre cuando su hijo no hace las cosas como usted le dice? Yo te dije que lo hicieras así, ¿por qué lo hiciste de esta manera? Si Dios estuviera aquí y nos dijera a nosotros, ¿por qué has hecho las cosas a tu manera? ¿Por qué vives a tu manera? ¿Por qué haces las cosas como tú crees que debes hacerlas y no las haces conforme a lo que mi palabra te dice? ¿Se da cuenta que nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios? Vivimos bajo siempre la voluntad perfecta, siempre desobedeciendo, siempre haciendo, hermano, lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos agrada, obedeciendo lo que creemos que tenemos que obedecer. ¿Por qué pues has oído la voz? No has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿No te das cuenta que yo fui a pelear? Imagínense, hermano, cómo somos nosotros cuando nos justificamos. ¿Acaso no se parece mucho a nuestras justificaciones muchas veces? Es que yo lo hice. Y él le dice, antes bien he obedecido a la voz de Jehová.
y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Adgad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿No te das cuenta que yo he obedecido? Mas el pueblo tomó del botín oveja, vaca, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace tanto en los holocaustos y en víctimas como en que me obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, medite. Se agrada tanto el Señor que le vengamos a alabar. Se agrada tanto el Señor que a veces estemos orando. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero primero tiene que estar la obediencia. No podemos venir al Señor a orar y a postrarnos delante del Señor si en nosotros no hay un deseo de obedecer esta palabra. Por eso que Él le dice, aquí le dice a él: mira, ¿tú crees que Dios se agrada de lo que tú me trajiste para ofrecérmelo a mí en ofrenda? No, yo no me agrado de eso, dice el Señor. Yo me agrado de que tú puedas haberme obedecido, pero tú no lo hiciste. Por lo tanto, como no lo hiciste, tú hoy día eres desechado. Al comienzo, hermano, Él le dijo que iba a reinar un poco tiempo. Ahora el Señor le dice: ahora eres desechado. ¿Cuánto, hermano, a lo mejor estamos aquí y ya el Señor nos tiene muy lejos? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto nos hemos comportado locamente como lo hizo Saúl? ¿Cuánto, hermano? Dios tenga misericordia, hermano, de nosotros. Dios no quiere que nosotros caminemos en la voluntad permisible. Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar en la voluntad perfecta de Dios. No es la voluntad que yo creo, sino la voluntad que Dios dice que yo tengo que obedecerle. Y mire lo que es un concepto de obedecer. Obedecer es una acción de acatar la voluntad de una persona que manda y de lo que esta persona establece, una norma o una ordenanza o una ley. Eso se llama obedecer. Acatar la voluntad de una persona que manda. Aquí no estaba mandando cualquier persona, estaba mandando Dios. Y Él debía haber acatado esa orden porque era Dios mismo quien se la estaba dando. Y mire, rebelión. Rebelión es levantarse contra una autoridad. Este hombre se atrevió a levantarse en contra de la suprema autoridad que era Dios y contra la autoridad de Samuel. Y obstinación. Obstinación es un mantenimiento excesivamente firme de una idea o una intención o una opinión que yo tengo, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Eso significa, hermano, obstinación. Cuando tú crees que lo que tú dices es la razón, cuando tú no en un momento piensas a lo mejor la otra persona también tiene la razón, a lo mejor lo que el otro está diciendo también me puede ayudar a mí. Y eso es lo que él hizo, hermano. Estar bajo no la voluntad de Dios, hermano, lo llevó a caminar bajo ese concepto de pensar que Dios se podía burlar, que Dios iba a pasar por alto todo lo que él hiciera y que él iba a seguir siendo un rey porque el pueblo lo había elegido. Dios no lo había elegido. Y él le dice, al no ser la voluntad perfecta, nos puede evitar llegar a su presencia. El no hacer su voluntad es desobediencia y también es el pecado. En el verso 13-22 dice, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y mire lo que dice, ¿quién hará todo lo que yo
quiero. your praise. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él busca un hombre, Él busca una mujer, Él busca una señorita. Hermano, Él nos eligió, Él nos llamó, Él nos tomó del mundo, nos rescató, nos lavó, nos limpió para que nosotros pudiéramos hacer su voluntad. Oh, my heart sings. Porque Él nos eligió a nosotros, así como eligió a este rey. Y Él le dice, yo me elijo a este rey, porque Él va a hacer todo lo que yo quiero. ¿No le agradaría a usted tener, mamá, un hijo que haga todo lo que usted quiere? From the moment Papá, ¿no le gustaría a usted tener un hijo que haga todo lo que usted quiere? the Father Esposo, ¿no le gustaría tener una esposa que haga lo que usted quiere? Di amén, dice el hermano. El Señor quiere tener hijos but the que Lord hagan God todo lo que Él quiere. demanded a spotless Y mire lo que Él dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí empieza. No todo el que me dice Señor. No porque yo nombre al Señor, no porque yo hable del Señor, no porque yo predique del Señor, no porque ponga las manos sobre los enfermos y estos sanen, no porque predique en las plazas. No, hermano, no es así, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. He innocent and Aquí no se trata, hermano, de lo que nosotros hacemos. Por eso Él le dice a Saúl, ¿usted cree que me agradan tus sacrificios? could ransom Yo no quiero holocausto, and yo redeem. no quiero eso. Yo pido tu obediencia. Él dice, la tierra, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Es necesario, hermano, pedir, hacer la voluntad de Dios. La Biblia enseña que el cristiano verdadero y lavado en la preciosa sangre de Cristo debe anhelar con todo su corazón hacer la voluntad perfecta de Dios. Asimismo encontramos pasajes de siervos del Señor que le pedían que les enseñara a hacer su voluntad, y otros pedían oración para que el Señor le conceda poder hacer su voluntad perfecta. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame. The Lamb of God ¿Ha orado usted así? was slain. ¿Ha hecho alguna oración así? Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. So I will forever Enséñame. Yo no quiero hacer mi voluntad, Señor. Y yo no quiero, Señor, vivir bajo mi precepto y mi conocimiento humano. Señor, yo no quiero vivir bajo mi carnalidad, bajo mis pensamientos naturales. Quiero vivir bajo el Espíritu Santo que me guía a toda verdad y a toda justicia. Y quiero hacer tu voluntad, Señor. Porque la voluntad, hermano, de nosotros a Dios le agrada. my heart sings. En Romanos 15, 30 y 32 dice, pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Hermano, definitivamente para todo hijo de Dios, el mayor gozo será el vivir buscando estar siempre en el centro mismo de la voluntad de Dios. El Señor ministraba a un hombre, porque en esto de hacer la voluntad de Dios tiene que ver con muchas decisiones diarias que nosotros tomamos, ¿cierto? Nosotros oramos al Señor pidiendo, será tu voluntad, Señor, que yo esté en este trabajo, será tu voluntad, Señor, que este año yo estudie, será, Señor, tu voluntad que yo vaya a tal ciudad, será tu voluntad, Señor, que yo haga esto, este otro. Siempre nosotros en nuestras oraciones tenemos este concepto de orar así, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo así. La palabra del Señor dice que debemos hacerlo así. Pero, hermano, ¿estará en nosotros el deseo de querer hacer esa voluntad de Dios? ¿Estará en nosotros? Praise the Lamb. Porque eso es lo que Dios busca de nosotros. Hallelujah, praise the Lamb. La Biblia dice que el mundo My pasa heart y sus deseos, pero Él va a permanecer, hermano, para siempre. Voluntad perfecta es lo que Dios quiere que acontezca. Voluntad permisiva es lo que Dios permite que acontezca, hermano. Hallelujah, Nosotros tenemos que diferenciar. praise the
Lamb. La voluntad perfecta de Dios es su camino. La voluntad permisiva de Dios es nuestro camino. Your praise. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que luchar cada día para poder hacer su voluntad. Isaías 48, 17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y el Isaías 48, 18 dice: o si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, tu justicia como las ondas del mar. Were then held captive. Solamente cuando andamos en la perfecta voluntad de Dios tendremos la plenitud de sus bendiciones para nuestras vidas. Law of God. Dejar, hermano, a un lado la voluntad perfecta de Dios es estar en la permisiva, y nos traerá bendiciones limitadas y paz limitada, junto con sufrimiento y tormento en nuestras vidas. His own again. ¿Por qué el cristiano vive, hermano, bajo tormento, bajo tribulaciones de repente? ¿Por qué el cristiano nunca tiene esa paz, esa seguridad, esa esperanza, esa firmeza? Son was freely Porque nunca ha hecho la voluntad de Dios. atoned Entonces Dios for our hoy nos está sin. llamando a nosotros a que podamos hacer esta voluntad. Hubo un hombre He que innocent la Biblia relata y dice que este hombre, que es la historia de Ruth, and God only, este hombre tuvo que tomar una tremenda decisión con su familia. and redeem us. Por eso digo, cuando nosotros estamos en la voluntad, hermano, permisible de Dios, pueden suceder muchas tragedias en la vida del cristiano y mucha infelicidad, perdón la palabra. Y este hombre, cuando hubo hambre en la tierra de Israel, dice que él tomó la decisión. No dice la Biblia que él le preguntara a Dios, no dice en ninguna parte. Pero este hombre perdió el norte, perdió el momento de tomar una buena decisión. Y la Biblia dice que hubo hambre en la tierra y él tomó a su familia, a Ruth, a sus hijos, y se fue a tierra de Moab. Y yo le pregunto, ¿sería la voluntad de Dios que él se fuera al mundo, a la tierra del paganismo, a la tierra de idolatría? ¿Sería la voluntad de Dios, hermano, que el Señor te dijera en esta noche: sabe, tú y tu familia te tienen un trabajo en tal y tal lugar, y usted se fuera a trabajar sin preguntarle al Señor? Y la Biblia dice que él, en vez de encontrar alimento, encontró muerte. Porque dice que allí murió el esposo de Ruth y murió el esposo de ella, de Noemí. De Noemí. Y dice que sus hijos también murieron. Y ella volvió, dice, vacía de nuevo a la ciudad. Cuando vio que ya Dios había bendecido a Israel, ella volvió. Pero ella dice que ella volvió amargada. Ella no volvió como ella había salido. Ella volvió totalmente infeliz y pobre, hermano, y derrotada. My heart sings. ¿Cuántas veces cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuántos consejos, hermano, a veces recibimos y no lo hacemos? ¿Cuántas veces, hermano, el Señor nos ha hablado, nos ha ministrado y también ha usado personas para hablarlo? No lo hagas, hermano. No lo hagas, hermano, te va a apartar del Señor. ¿Y cuánto nosotros estamos dispuestos a obedecer? ¿Y por qué después llegamos, hermano, a la iglesia, pero ya no somos los mismos? Ya no tenemos el mismo gozo, ya no tenemos la misma alegría. Ya no servimos al Señor como antes lo hacíamos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, hemos sido obstinados. Hemos dejado que entre rebelión en nuestros corazones. Hemos sido desobedientes a la voz de Dios. Hemos sido desobedientes a los consejos que Dios nos ha dado. Y el Señor no quiere que vivamos así, hermano. Dios quiere que nosotros aprendamos a estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Se acuerda cuando vinieron los hermanos de Jesús, a buscar a Jesús y le dijeron: tu padre, tu madre te buscan, tus hermanas te buscan? Y él le dice: mi padre y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No cualquiera puede ser tu hermano, no cualquiera, hermano, puede ser hijo de Dios, sino solamente el que hace la voluntad de Dios. Entonces esto no es cualquier cosa, hermano. Quizá una palabra a lo mejor difícil de entender, pero Dios me hizo entender qué significa estar bajo la voluntad de Dios. Y yo entendí, hermano, qué significaba eso. El que no se niega a sí mismo,
y no toma su cruz y me sigue, no es digno de Él. Estar en la voluntad de Dios, hermanos, es hacer lo que Dios quiere. En la palabra del Señor dice: el que no aborrece padre, madre, hijo, hija, no es digno de mí. Man first disobeyed. Porque a veces, hermanos, tenemos que cargar con todo eso porque no queremos hacer la voluntad del Señor. Porque nos cuesta dejar, hermano, porque nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos que está bien frente a nuestros ojos, pero Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Spotless Y Él quiere que caminemos en esa perfecta voluntad. Yo no sé en cuál está caminando usted. En la perfecta voluntad de Dios, en la permisible. Seguirá diciendo: el Señor permitió que yo viviera esto. El Señor no quiere que tú vivas eso. Porque tenemos la palabra, hermano, que nos enseña, así como la hermana predicaba, que la palabra está escrita para que no hagamos lo que ellos hicieron. atonement Y hoy el Señor no quiere que tú hagas lo que Saúl hizo. forever made. Que aprendas, hermano, a someterse. La palabra decía someterse, Innocent and holy. estar sumergido bajo la presencia del Señor en un sometimiento, hermano. Y que Él te guíe, el Espíritu Santo nos guíe. And Redeemer. Yo no sé cuánto en esta noche entienden la palabra. Quiero decirle que hoy día fue un día que le ofrecí un sacrificio al Señor en agradecimiento. Porque entiendo que el Señor, cuando nos envió a esta ciudad, quería que hiciéramos su voluntad. Y yo veo todo lo que Dios ha hecho. His praise. Todo lo que Dios ha hecho. Algo tan inmerecido. Pero, hermano, trae bendición estar en la voluntad perfecta de Dios. No importa que te digan loco, no importa que te digan: mira, todos los días vas a la iglesia, todos los días, mira, ¿por qué dejas esto? ¿Por qué te apartas de nosotros? And all No importa la voluntad de Dios en que yo me aparte del mundo, que me aparte del pecado. Dice la voluntad de Dios, que tú vivas para Él, que te consagres, que te santifiques en la voluntad de Dios, que vivas para Él, porque el Señor ya vendrá, ya viene por nosotros, hermano. Y quiere que nosotros estemos preparados. Y que no sigas diciendo: es que esto tenía que pasar porque es para mejor. No lo digas nunca más. Porque no puedes decir: ¿sabe qué? Yo desobedecí y el Señor lo permitió y a Él le agradó. Porque eso estamos diciendo con estas palabras. No, hermano. Dios no se agrada estar en la voluntad permisible, porque es un pecado delante de Dios. Seguimos actuando así, ¿sabe, hermano? No nos vamos a ir con el Señor, my heart porque estamos poniendo la palabra muy liviana. is Entonces no estamos teniendo un concepto real de lo que la palabra de Dios dice. ¿Usted cree que Saúl no fue desechado por eso? ¿No fue roto su reino por eso? ¿No perdió la bendición de haber sido un buen rey para Israel? A pesar, hermano, de no haber sido conforme al corazón de Dios, Él podía haber cambiado la historia y no lo hizo porque no se arrepintió. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Cuando nosotros, ¿sabe cómo se denota cuando nosotros estamos en la voluntad permisible? Cuando nos justificamos. Es que lo hice por esto. Es que lo hice porque vi a este. Es que lo hice por esto otro. Saúl hizo eso. Él dijo: el pueblo. No, el pueblo fue. No fui yo. Entiendo que cometí un pecado, pero el pueblo fue el que me presionó para que yo no hiciera esto. Él era el rey, él tenía la orden y él tenía que cumplirla. A veces nosotros hacemos así también. you are Yo no sé qué va a hacer hoy día, pero mírese hacia su interior y pregúntese: ¿cuántas veces le ha fallado al Señor? ¿Cuánta desobediencia ha habido en usted, en su corazón, en su vida? Oh, yes, Lord. ¿Cuánto tiempo lleva diciendo: el Señor lo ha permitido? You are so El Señor dice, cuando una persona iban a ir a una ciudad, Él le dice: si Dios quiere, haremos. A veces decimos: vamos a ir nada más. ¿Cuántas veces usted le pide: Señor, que sea tu voluntad? Y usted dice: ¿cómo yo debo conocer la voluntad del Señor? Sumérgete en la palabra. Escudriña la palabra. Ama la palabra. Busca que Dios te revele la palabra y vas a conocer la voluntad del Señor.
¿Por qué no conocemos la voluntad del Señor? ¿Por qué no nos sumergimos en la palabra? Y aunque nosotros la leemos, la vemos, sabemos lo que el Señor me dice, me pide, yo no lo hago. O hago lo que yo quiero. Obedezco lo que yo creo que es lo correcto y lo demás lo desecho. Digo, no estás desechando un simple libro. Estás desechando a Dios mismo. No estás desechando solo a un hombre cuando te habla de acá arriba. Estás desechando a Dios mismo. Yes, he will. Y es lo que le dijo Dios a Samuel. No te desechen a ti, Samuel. Me están desechando a mí. Han elegido que lo gobierne un hombre y no un Dios. ¿Quién te gobierna? ¿Tu corazón? ¿Quién te gobierna tu mente? ¿Quién te gobierna lo que los demás te dicen? ¿O te gobierna lo que la palabra y Dios te dice? There's only ¿Quién te gobierna? one who Cuando nosotros aceptamos al Señor, le dijimos que Él iba a ser el Rey de nuestras vidas, que era ser el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué entonces seguimos haciendo lo que queremos? hears ¿Por qué no buscamos a Dios como Dios quiere que le busquemos? every time. ¿Por qué no nos santificamos como Dios quiere que nos santifiquemos? There's only one. Porque nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a negarnos. Y Dios quiere que nosotros nos neguemos, hermano. Porque Él quiere que un día estemos con Él para siempre allí. Dry Póngase de pie. from your eyes. Quiero decirle que se me enreda mi lengua porque hoy no tomé mucha agua y la diabetes complica un poco el... Pero si esta palabra usted en esta noche la pudo entender, Dios te dice, ¿sabe? Hay gente que dice, hoy te invito a la iglesia. Si es la voluntad de Dios, voy a ir, deberíamos decir. Pero hoy día el Señor ya no quiere que estés bajo esa rebelión. Ya no quiere que estés bajo esa desobediencia y esa obstinación de tu corazón. Deja que Dios, a través de su Espíritu Santo, te empiece a guiar. Empieza a escuchar al Señor. Afina tus oídos y prepara tu corazón y tu mente para escudriñar la palabra. Y cuando la leas, hermano, dile, Señor, háblame, tócame. La palabra tiene que conmover tu corazón. Tú no puedes leerla como un libro nada más, porque no es un libro cualquiera. Es la misma palabra de Dios, en la misma boca de Dios. Y tenemos esta palabra, hermano, para no desviar nuestro caminar. Y en esta noche, si tú quieres decirle al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Siempre yo digo, hay dos cosas que marcan cuando es la voluntad de Dios o no. Cuando tú estás tomando una decisión y esa decisión te aleja de Dios, tú no puedes seguir diciendo que es la voluntad de Dios. Tienes que cambiar ese camino, ese trayecto y volverte. Cuando no hay paz en tu corazón y hay una inquietud y tú dices, ¿sabe? No sé si hacerlo o no hacerlo. Es Dios a través de tu Espíritu Santo. Solamente toma la decisión cuando haya paz en tu corazón. Y aprende a esperar. No seas como este hombre, Saúl, que cuando tenía que ofrecer el sacrificio, él no estaba dispuesto a esperar a Samuel. A veces, hermano, nosotros no esperamos en el Señor. Somos impacientes, cristianos impacientes, que todo lo queremos al tiro. Pues el tiempo tuyo no es el tiempo de Dios. Y Él es soberano. Y Él hace como Él quiere, no como tú y yo creemos que debe ser. Lo absurdo de Dios, hermano, es lo que nos ayuda a veces. Tú dices, ¿cómo Dios me puede pedir tanto? Como lo hizo, hermano, con Abraham. Si a la vejez le dio su hijo y le dijo después, sacrifícamelo. Abraham no dijo nada y caminó en obediencia. Y llevó a su hijo al altar y Dios proveyó allí la bendición. Dios nunca te pedirá algo, hermano, que destruya tu vida.
Dios siempre te dará lo mejor. Pero aprende a andar en la voluntad perfecta. Porque si tú sigues caminando en la voluntad permisiva, hermano, no vas a llegar a la presencia del Señor. Porque eso se llama desobediencia, obstinación, rebelión contra Dios. ¿Cuánto en esta noche entendieron esta palabra? Quiero que levantes tu mano si tú no has caminado en la perfecta voluntad de Dios y tú la conoces. Levanta tu mano. Bendición. Quiero que todas esas personas que levantaron su mano pasen aquí. Y hoy usted le va a decir al Señor cuántas consecuencias ha tenido usted por desobedecer al Señor y hacer la voluntad permisible. Y usted dice que esas consecuencias no las van a alcanzar. Tarde o temprano, hermano, te va a traer infelicidad. Tarde o temprano, hermano, vas a estar inquieto y nunca vas a estar seguro y en paz. Pero Dios nos dio paz. Corre el asiento, por favor. ¿Hay alguien más? ¿Entiende la palabra? Pase, no se quede ahí. Porque Dios quiere que empieces a caminar y le digas al Señor: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, mi corazón ha sido obstinado. Señor, yo no me he sometido completamente a lo que tú me has pedido. Señor, saca esta obstinación de mi corazón. A veces he creído que estoy bien, Señor, delante de ti, pero tú conoces y escudriñas mi corazón en esta noche. Y tú sabes, Señor, que yo no he hecho tu perfecta voluntad. Por eso que todos los días paso bajo aflicciones. Pero yo no quiero más vivir así, Señor. Díselo al Señor en esta noche. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Perdóname si me he rebelado en contra de ti. Perdóname, Señor, porque no entendía, Padre, que estaba en desobediencia delante de ti. Tú me has bendecido. Señor, tú me has honrado con ser tu hijo, ser tu hija, Señor. Tú no me dejaste, Padre, cuando estaba allí, tirado en el camino. Tú me recogiste, Señor. Padre Santo, bendice a tus hijos que han pasado a este lugar. Señor, en esta hora, Padre amado, enséñales, Señor, el buen camino donde ellos deben andar, Señor. Porque tú quieres bendecirlos, Señor. Tú quieres traer paz y traer justicia a su vida, Señor. Bendito Dios. Ayúdanos a cambiar, Señor, y volvernos verdaderamente a ti. Shanta Santo No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Santo eres, Señor. No hay nadie como tú. Bendice, Señor, a tus hijos que han Precioso pasado aquí, y Señor. glorioso, Tú conoces bello sus y corazones. tan hermoso. Y tú sabes, Señor, No hay nadie lo que a ellos les como cuesta someter, tú. Señor, a ti. No hay nadie Padre, en el nombre de como Jesús. tú. En el nombre de Precioso Jesús, y Señor. glorioso, Yo te doy gracias, Padre, por los que han bello pasado y aquí al tan altar. hermoso. Yo sé, Señor, que en esta noche tú has de Nadie bendecir. como tú. Para los que afinaron su oído, Señor, Nadie como y pudieron entender tú. esta tu palabra, Señor. Precioso y Enséñanos a andar por tu buen camino. tan bello y Señor, no tan queremos apartarnos de ti, no hermoso. queremos alejarnos de No hay nadie ti. como No queremos, Señor, sentir soledad, Padre. No hay queremos, nadie Señor, como tú. sentirnos, Padre, cansados, atribulados, Precioso Padre. y glorioso. ¿Cuántos, Señor, ya están así, Padre? Bello Porque y no están tan caminando bajo la hermoso. voluntad perfecta suya, No hay nadie Señor. como tú. Padre, no podemos caminar en nuestras fuerzas nadie humanas como naturales, Señor. Las fuerzas vienen de ti, Precioso y Señor. glorioso. Las fuerzas vienen de ti, Tan bello y Señor. tan hermoso. Gracias.
Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a la iglesia. Y, Señor, que se levanten desde este lugar, Señor. Padre Santo, siempre, Padre, preguntando: ¿será lo que tú quieres, Señor? ¿Será tu voluntad perfecta, Padre? No dar un paso si tú, Señor, no vas con nosotros. Como lo dijo aquel siervo: yo no voy a ningún lugar si tú no vas conmigo. Que no vayamos solos, Señor, sino que tu compañía siempre esté con nosotros en todo lugar. Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Señor, donde tú habitas. Señor, si nosotros somos esa iglesia que tú compraste a precio de sangre. No hay nadie Señor, como gracias. tú. Oh, Padre Santo, No hay nadie como aún hay una tú. gota de tu sangre para lavar y limpiar nuestros Precioso pecados. y glorioso. Perdona, Padre. Tan Perdona a tu bello y pueblo y tan perdona, hermoso. Señor, nuestras vidas. Porque entendemos hoy que cuando no hacemos tu voluntad, te estamos rechazando a ti, Señor. Gracias. Ven, Espíritu, Señor. Amén. ven Y amén, Señor. y lléname, Señor.